las imágenes hablan más fuerte que cualquier rumor. Gökberg, Yildirim y Semre Arda fueron captados compartiendo un viaje que ya es tema central en todos los programas de entretenimiento. No hay declaraciones oficiales, no hay comunicados, pero lo que se vio bastó para encender todas las redes sociales. La manera en que se miraban, los gestos cómplices y las risas compartidas crearon un ambiente que nadie pudo ignorar. La presentadora abrió la noticia con un tono que mezclaba sorpresa y emoción. Las cámaras captaron algo más que un viaje. Captaron una historia que parece escrita por el destino. Las imágenes mostraban a Gökberg y Semre en un paisaje idílico, disfrutando del sol y la tranquilidad, como si el mundo se hubiera detenido por un momento solo para ellos. Era imposible no notar la energía que los rodeaba. El público reaccionó de inmediato. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. No puedo dejar de verlos, escribió una seguidora en redes. Hay algo mágico entre ellos, comentó otro. Y esa magia es precisamente lo que ha convertido este viaje en el tema más comentado del momento. Todos quieren saber qué ocurre realmente entre ellos, pero ninguno de los dos ha dicho una palabra. El silencio, sin embargo, ha sido más elocuente que cualquier declaración. Los gestos de Gökberg Yildirim, siempre atento y protector, y la sonrisa natural de Semre Arda, desbordante de alegría, bastaron para alimentar las especulaciones. Algunos testigos aseguran que la conexión entre ellos era innegable, que había algo más que amistad en cada mirada. El tono de la noticia cambió cuando la presentadora añadió: no sabemos si es amor, pero sí sabemos que es real. Esa frase marcó el inicio de una ola de titulares en los medios internacionales. Desde Turquía hasta España, los portales replicaron las imágenes del viaje, analizando cada movimiento, cada gesto y cada palabra que pudiera revelar el verdadero vínculo entre ellos. Las cámaras mostraron momentos espontáneos. Una carcajada al borde del mar, un paseo al atardecer, un gesto de ternura que hizo suspirar a los espectadores. Cada segundo del video parecía sacado de una película romántica. Pero la diferencia es que esta historia, aparentemente, no tiene guión, y eso es lo que la hace tan irresistible para el público. Los expertos en comunicación emocional coincidieron en algo: lo que transmiten Gökberg y Semre no se puede fingir, es una conexión genuina, una complicidad que se nota incluso en el silencio. No hay poses, no hay artificios, solo una energía compartida que traspasa la pantalla. La gente no solo observa, siente lo que ocurre entre ellos. La periodista a cargo del segmento añadió una frase que se volvió viral: si esto no es amor, se le parece demasiado. Las redes estallaron. Miles de clips, memes y videos editados con música romántica comenzaron a circular. El nombre de ambos artistas se convirtió en tendencia global. Era evidente que lo que comenzó como un simple viaje se había transformado en un fenómeno mediático. Entre las imágenes difundidas, una en particular captó la atención de todos: Gökberg Yildirim, tomando una fotografía de Semre Arda, quien lo miraba con una expresión dulce y tranquila. Esa escena bastó para desatar teorías de todo tipo. Para algunos, fue una confirmación implícita; para otros, un momento profesional compartido. Pero nadie pudo negar la química evidente. El presentador del noticiero nocturno lo resumió con elegancia: a veces, un viaje puede revelar más de lo que 100 entrevistas esconden. Esa frase quedó grabada en la mente del público. No había necesidad de declaraciones ni de comunicados. Lo que se vio fue suficiente para que millones de personas sintieran que estaban presenciando el nacimiento de algo especial. Los seguidores más fieles de Semre la defendieron ante las críticas,
asegurando que tenía derecho a disfrutar y vivir su felicidad sin explicaciones. Por su parte, los admiradores de Gökberg lo describieron como un hombre reservado pero sincero, que no necesita palabras para demostrar lo que siente. En conjunto, ambos generaron una tormenta mediática sin precedentes. Los programas de espectáculos ampliaron la cobertura con análisis minuciosos puntuales. Lo que se percibe no es actuación, es conexión real, decía uno de los comentaristas. Esa mirada no se ensaya, agregaba otro. Las repeticiones del video alcanzaron cifras récord en menos de 24 horas. La noticia ya no era solo un rumor, era un fenómeno de alcance internacional. El entorno profesional de ambos artistas prefirió guardar silencio, pero algunos allegados afirmaron que el viaje fue una pausa necesaria para ambos, un momento de desconexión y descanso. Sin embargo, las imágenes demostraron que fue mucho más que eso. Fue una experiencia compartida que reveló una faceta diferente de su relación. En la recta final del informativo, la presentadora cerró la historia con una frase cargada de emoción. El amor, cuando existe, no se puede ocultar, y lo que hemos visto entre Gökberg y Semre no necesita palabras. Esa frase fue aplaudida por la audiencia y replicada en miles de publicaciones. Lo que comenzó como una simple noticia terminó convirtiéndose en un símbolo de amor y conexión genuina. El público sigue pendiente, esperando la próxima aparición, la próxima fotografía, el próximo gesto. Mientras tanto, las redes se llenan de mensajes de cariño y esperanza, recordando que el amor verdadero, cuando es real, se percibe sin necesidad de confirmación. Y así, entre rumores, sonrisas y silencios que dicen más que 1000 palabras, Gökberg Yildirim y Semre Arda se convierten en la pareja más comentada del momento. Un viaje, un instante y un sentimiento que, sin duda, quedarán grabados en la memoria de todos.